En el nombre del Señor, les bendigo a cada uno de ustedes por este día y muy agradecido del Señor de poder compartir una vez más con ustedes una reflexión de la palabra del Señor. Espero que comenzando esta semana puedan ser bendecidos, que tengan una muy buena semana en el Señor. Y rogando al Señor también que pueda bendecir a nuestros hermanos que están siendo afectados por los incendios en el sur de nuestro país. Durante el ministerio de Jesús, durante el tiempo que Jesús vivió en la tierra de Israel, caminó por las calles de las aldeas y ciudades. El Señor Jesucristo realizó muchos milagros, sanidades, y también el Señor tuvo encuentros personales con muchas personas. Uno de los objetivos que tenía el ministerio de Cristo, de acuerdo a lo que Lucas consigna en su Evangelio, es principalmente alcanzar a los que están desposeídos, desprovistos, a los vulnerables, las mujeres, las viudas, los niños, los enfermos, los que eran rechazados por la sociedad. El Señor dedicó su tiempo mayoritariamente a estar con las personas, porque lo que al Señor le interesa son las personas, es la situación de vida de las personas. Por eso que en varias oportunidades el Señor Jesús hizo una invitación. Si alguno está cansado y cargado, yo le haré descansar. Venga a mí y yo le haré descansar. Es decir, hay un permanente llamado, hay una permanente búsqueda del Señor Jesucristo por las personas que están necesitadas. Por eso es que también nos dice Marcos, dice que el Hijo del Hombre no vino para servir. Marcos 10:45 dice eso: no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es decir, la tarea de Jesús, el ministerio, la obra de Jesús durante su tiempo de estadía en este mundo fue alcanzar a las personas necesitadas. También Lucas nos dice lo mismo. El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Cuando leemos las Escrituras. Y yo quisiera centrar la atención en esta hora en dos encuentros que tuvo el Señor Jesús y que justamente el evangelista Lucas las consigna. Una está al final del capítulo 18, que es la sanidad de el ciego que estaba junto al camino, y la otra es el comienzo del capítulo 19, donde Jesús tiene un encuentro con el cobrador de impuestos llamado Zaqueo. Y la historia dice que Jesús venía desde Galilea hacia Jerusalén. Ya era el último tiempo de su vida, era el último tiempo de su ministerio, y viene por un camino acostumbrado, y en el camino se encuentra en las afueras de Jericó con un hombre ciego que, al escuchar la multitud, comenzó a gritar y comenzó a clamar por el Señor diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y luego, entrando Jesús en Jericó, habiendo hecho un milagro, la multitud sigue tras el Señor, va con el Señor, y allí entonces en la ciudad de Jericó hay un hombre llamado Zaqueo, que no es muy bienvenido por la gente de Jericó, porque era un cobrador de impuestos. El problema no era que
que fuese un cobrador de impuestos. El problema era que todo el mundo reconocía que estos que trabajaban para el Imperio Romano cobraban más de lo debido, por lo tanto no eran queridos, eran considerados traidores porque trabajaban para el Imperio Romano. Y entonces este hombre escucha que viene Jesús y quiere verlo, pero también nos dice la Escritura que era de baja estatura, por lo tanto no podía ver por la multitud que se había agolpado quién era el que pasaba por ahí, a quien llamaban Jesús. Así que este hombre rico decide subirse en un árbol, en un sicómoro, y subido en el árbol está tratando de ver a Jesús que pasaba por allí, y entonces tiene este encuentro con el Señor porque el Señor lo ve y le dice: Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Estos dos encuentros que encontramos relatados aquí en el Evangelio de Lucas nos dan una idea muy importante de lo que el Señor vino a hacer. Nosotros nos damos cuenta primero que ambas personas, ambos varones, estaban necesitaban del Señor Jesucristo. Uno buscó su ayuda dando grandes voces en medio de una multitud, en medio de una bulliciosa multitud que venía avanzando junto con Jesús. Sin embargo, él no dejó de clamar, sino que gritó a viva voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Un hombre necesitado que busca ayuda, que clama, que está tratando de encontrar lo que él necesita. Y por otra parte, un hombre con muchos recursos, con mucha capacidad económica, y que estaba tratando de ver a Jesús, pero su estatura le impide verlo. Y entonces hace algo inesperado, se sube a un árbol para ver a Jesús y tiene un encuentro con el Señor. Ambos hombres están necesitados, ambos hombres hacen una acción para encontrarse con el Señor. Ambos hombres reciben una respuesta de parte de Dios para sus vidas. Ambos hombres tienen o alcanzan lo que iba a satisfacer su alma, no solamente su aspecto exterior, sino que su alma. Dice la historia ahí que el Señor le pregunta: ¿qué quieres que te haga al ciego? Y el ciego dice que recobre la vista, que reciba la vista. Y el Señor le sanó y al instante le siguió por el camino a Jesús. Y luego el otro está allí arriba del árbol y el Señor le dice: es necesario que yo entre en tu casa. Y en la casa Zaqueo recibe al Señor, hace una manifestación y luego hace una declaración pública donde dice: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y luego dice también: y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Es una acción en respuesta a la visita de Jesús, al encuentro que tiene con Jesús, porque Jesús dice: este hombre también es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Estimados, el Señor no hace diferencia ni acepción de personas. El Señor no vino a buscar a los buenos, no vino a buscar a aquellos que estaban dispuestos, no vino a buscar a aquellos que tienen alguna capacidad innata de ser buenos. El Señor vino a buscar a los malos, a los perdidos, a los pecadores. El Señor vino por los vulnerables, el Señor vino por aquellos que están necesitados y que no tienen ninguna esperanza en el mundo. El Señor vino para salvar y buscar lo que se había perdido. Pero es necesario, así como el ciego del camino y como Zaqueo en la ciudad de Jericó hicieron un acto podríamos decir un acto de fe para encontrarse con Jesús o para recibir algo de Jesús. De la misma manera, nosotros, si necesitamos de Dios, tenemos que hacer un acto de fe
y acercarnos al Señor. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, debe pedir que Cristo venga a su corazón y entregar su vida a Cristo. Si alguno está necesitado de una bendición de parte del Señor, es necesario que clame a Jesús, porque el Señor oye la oración de sus hijos. Si alguno está en medio de una situación que le ha causado temor, que le ha causado dudas, que le ha causado enfermedad, que le ha causado heridas en el alma, solamente tiene que clamar a Jesucristo y como el ciego decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. O como el hombre, cobrador de impuestos, que no le importó verse ridículo arriba de un árbol tratando de ver a Jesús. Nosotros no nos debe importar lo que tenemos que hacer para alcanzar la misericordia del Señor. El oído de Dios está atento al clamor de su pueblo y su mano está presta para bendecir a aquellos que se acercan a Él. Por lo tanto, no escatimemos ningún esfuerzo en venir a Jesucristo, porque Él está listo para bendecir nuestras vidas. La mano de Dios está lista para posarse sobre aquellos que se humillan. Por eso el apóstol Pedro dice que debemos humillarnos delante del Señor, que debemos humillarnos ante el Señor, que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. El Señor dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos la invitación del Señor. Tenemos una palabra de Dios que nos invita a venir. Solamente que nosotros debemos apartar el orgullo de nuestra vida, apartar todo aquello que nos impide acercarnos al Señor y venir a Él, porque Él está listo para bendecirnos. Que la paz de Jesús esté sobre tu vida en esta hora y seas muy bendecido en el nombre de Jesús. Amén.